¿Cómo estás, querido hermano? Un feliz sábado para vos. Un abrazo de todo corazón para toda tu familia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Dios te bendiga mucho. Espero, por la gracia de Dios, seas bendecido realmente por el estudio de la palabra del Señor. Recién hemos estudiado la escuela sabática y ahora nos disponemos para adorar aquí en familia, escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos pedirte, Señor, en este momento, que en el nombre de Jesús nos envíes, por favor, tu Espíritu. Y que el Espíritu Santo nos amoneste, que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, y que nos lleve a un reavivamiento y una reforma en nuestra experiencia personal y en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Esta mañana, querido hermano, voy a introducir el sermón con una breve experiencia ministerial. Se trata de un ministro de Dios que tiene más de 20 años de trabajo en el ministerio. Es un ministro fiel, es un ministro llamado por Dios. Específicamente fue llamado el 21 de julio. Un 21 de julio él fue llamado al ministerio. Es un ministro que no es oriundo del lugar donde está, es oriundo de otro lugar. Está allí porque la situación o las situaciones se han dado, lamentablemente, para que esté allí. Pero él está con la felicidad de trabajar en el ministerio de Dios. Es un ministro que en este momento está en comunión con Dios. Y en comunión con Dios, en comunión con Jehová, está recibiendo instrucciones y una visión específica que le está preocupando en extremo. Es una descripción muy triste que se le da de la condición de su iglesia. Es un ministro que ama a su iglesia y realmente entonces le preocupa. Se trata de Ezequiel, ministro de Dios, sacerdote del linaje de Aarón, y la descripción que vamos a tener está en el texto Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Un tremendo cuadro descriptivo de derrota y de muerte. Ahora, ante este tremendo cuadro descriptivo de derrota y de muerte, el Señor Jehová le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta que viene una y otra vez al ministro de Dios. Llega un hombre a las conferencias que está realizando y ese hombre en un estado etílico, desaliñado en su vestimenta, sucio, casi sin decir palabras coherentes o inteligentes, se sienta allí a escuchar la palabra de Dios y la pregunta del ministro es: ¿vivirán? ¿Vivirá aquella mujer que por años ha estado presa de la depresión y de la angustia? Años y años sufriendo esa depresión. ¿Vivirá? ¿Vivirá el delincuente que se ha dedicado toda una vida y se ha habituado a delinquir? ¿Podrá vivir? ¿Tiene esperanza? Como alguna vez alguien me preguntó llegando a mí y me dice: pastor, ¿será que tiene posibilidad de estudiar la Sagrada Escritura un amigo que practicaba la homosexualidad? Él quiere salir. ¿Vivirá? ¿Podrá tener esperanza, mi querido amigo, una persona en este mundo que por años se habituó a andar en otra dirección y no en la dirección de Dios? ¿Vivirán estos huesos? La Sagrada Escritura en el capítulo 32, versículo 11, dice quiénes son estos huesos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es la iglesia del ministro de Dios.
Es la iglesia que se le ha dado para que este ministro ministre, valga la redundancia. Está muerta, totalmente muerta. Hay desánimo. No hay absolutamente ningún movimiento. Todo lo contrario, ese pueblo está a punto de extinguirse. Pero quien hace la pregunta es Jehová. Y Jehová tiene la respuesta. Así es, mi querido hermano. La pregunta para hoy, en la situación en que está la iglesia de hoy, casi al borde de llegar a la Canaán celestial, casi al borde de la segunda y preciosa venida de Jesús. El estado en que está la iglesia hoy, mi querido hermano, con tanto letargo espiritual, con tanta tibieza como la describe el Apocalipsis, el capítulo 3, dice la Sagrada Escritura en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14, más bien el 15 en adelante, dice en su descripción: eres tibio, no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la Sagrada Escritura. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego, desnudo. Es la descripción tremenda que se hace de la iglesia que antecede a la segunda venida de Cristo. Es la última iglesia sobre la tierra. Es una condición triste y tremenda. Pocos son los que oran de todo corazón en esta iglesia. Pocos son los que buscan al Señor, pocos son los que ayunan, pocos son los que se juntan para hacer vigilias. No solamente para ostentar hacer vigilias, no para eso, sino porque buscan de corazón al Señor. Hay poco arrepentimiento de corazón, más bien hay búsqueda del pecado en lugar de salir y huir de él. Mis queridos hermanos, Israel cayó en aquella situación de muerte espiritual por factores varios. Pero esencialmente algunos de los factores son esencialmente que dejaron los mandamientos de Jehová, desobedecieron a Jehová. El otro motivo por el cual cayó Israel es por negligencia, por descuido y por copiar costumbres de los países paganos, a los cuales el Señor había dicho claramente, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 12 en adelante, que no imitaran las acciones de los paganos, de aquellos pueblos vecinos. Descuidaron también la misión que ellos tenían. Ellos tenían una misión. Dios puso a Israel y lo eligió no por ser el magnífico Israel, sino el Señor en sus propias palabras dijo por ser el más pequeñito de los pueblos de la tierra. Y sin embargo lo eligió y lo levantó, lo eligió para que fuera bendición a todos los pueblos vecinos. Descuidaron su misión y ahora entonces los vemos en cautiverio. Mis queridos hermanos, la iglesia de hoy está en grave peligro por los mismos problemas. Desobediencia. Y aún antes ahí al borde de la venida de Cristo, al borde de la venida del Señor, el Señor nos amonesta como iglesia y nos dice a cada uno de los que constituimos su pueblo, en Mateo capítulo 24, nos dice la siguiente amonestación. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice el versículo 48, y ahora el 24:49, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en la hora que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Oh, mis queridos hermanos, esta es una amonestación para el pueblo del Señor, para nosotros hoy, la iglesia del Señor, que espera la venida del Señor. Debemos, por la gracia de Dios, no actuar como el siervo negligente, sino como aquel que espera a su Señor. El siervo negligente dice que espera a su Señor, pero sus obras
son diferentes, totalmente opuestas a lo que es el espíritu de los que esperan al Señor. No debemos olvidarnos, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. No debemos dejar que el descuido nos haga caer en una indiferencia mortal. El descuido, mis queridos hermanos, de Jonás, aquel hombre que tenía que estar allí en Nínive predicando la palabra del Señor y cumpliendo la misión. Ahora lo encontramos cuando en la barca allí escondido, durmiendo. Los paganos vinieron y tuvieron que decirle, ¿qué haces aquí, dormilón? Por eso la Sagrada Escritura dice, levántate, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es una amonestación para el pueblo del Señor hoy. Por la gracia del Señor no podemos caer en esta situación y tenemos que salir. El pueblo de Dios cayó en eso, pero tuvo esperanza. Y la esperanza se dibuja en las siguientes palabras. Dice el capítulo 37, versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y entonces el versículo 7 dice, profeticé como me fue mandado. ¡Qué hermosa experiencia! Un ministro que oye el mandato de Dios y un ministro que ejecuta el mandato de Dios. Profeticé como me fue mandado. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo antes de irse dejó un mensaje específico. También refiere que antes de su primera venida, Juan tuvo un mensaje específico. Y ese mensaje específico de Juan, el mensaje específico que dejó Jesús para que cumplieran los discípulos, el mensaje cumplido por los discípulos en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, es este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios es la única que puede sanar las heridas de aquellos que lamentablemente han caído en el campo de batalla. La palabra de Dios, Primera de Pedro 1:23, dice que realmente es poderosa para hacernos renacer. Ese renacimiento, esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio, esa progresión de reconstrucción, esa resurrección, solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Por eso dice la Sagrada Escritura en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay una cita maravillosa que quiero compartir con ustedes. Una cita que está en el espíritu de profecía y dice así: Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. ¡Qué maravilla! No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra del poder de Cristo. Mis queridos hermanos, en ese valle de huesos secos había caído no es solamente para considerar la caída de un pueblo compacto, homogéneo, sino también es bueno considerar individuos. En aquel valle de los huesos secos habían caído generales del ejército de Jehová. Habían caído jefes de 1000, habían caído jefes de 100, jefes de 50, también habían caído allí. Esto nos lleva a nosotros, los ministros de Jehová, a abrir nuestros corazones y ser sinceros en una búsqueda de un reavivamiento genuino y verdadero. Es el llamado que nos hace Dios.
La iglesia mundial está preocupada por esto y alabo al Señor porque la iglesia esté preocupada por esta situación. ¡Qué maravilla y qué buen llamado el que Dios nos hace cuando nos coloca la posibilidad de ser reavivados por su palabra, por ejemplo! Qué hermoso buscar a Dios cada mañana, mi querido hermano. Es la única manera en que la palabra del Señor puede reavivarnos como líderes y llevarnos a nosotros, no solo a los líderes, sino a todos, pero hablando de los líderes, que se cumpla en nuestra vida, mis queridos hermanos, como líderes, como pastores del rebaño, lo que dice Joel, capítulo 2, cuando dice que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová, que convoquen asamblea, que busquen con su iglesia, con sus hermanos, el reavivamiento y la verdadera reforma. Qué llamado el que el Señor nos hace. Por la gracia de Dios es posible. También, considerando individuos, me gusta posicionarme también en visualizar que hay individuos allí que pertenecen, hay hijos que pertenecen a padres. Padres que estaban preocupados por estos hijos, padres que lloraron por estos hijos que cayeron en la batalla. Preocupados porque estaban en la batalla y preocupados y llorando y haciendo luto por los hijos que lamentablemente han caído en la batalla. Y ahora entonces te hablo a vos, que sos hijo y que te has apartado del camino de Dios. Bebiste desde pequeño la Sagrada Escritura, te enseñaron en las diferentes clases, en cuna, en infante. En diferentes momentos tuviste la bendición de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasó, hijo querido? Quizás no vale la pena escarbar en lo que sucedió. Lo cierto es que estás lamentablemente fuera del camino del Señor y estás extinguido y has sido derrotado. Sos parte de los que están allí derrotados en el valle. Oh, hijo querido, reflexiona. Si supieras las veces que tus padres obran por vos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Sagrada Escritura. Y los padres, querido hijo, están preocupados porque tú vivas realmente. Bienaventurados aquellos padres que se preocupan realmente porque sus hijos no solo tengan trabajo o tengan otras bendiciones, sino que tengan vida, que caigan en la conciencia de la necesidad de sus hijos. Si supieras, hijo querido, las veces que tus padres se echan culpas, revisando sus vidas y diciendo en qué hicimos mal, hijo querido, ya es hora de volver. Hay esperanza para vos y en el nombre del Señor Jesucristo, si escuchas la palabra del Señor, podrás tener vida. La Sagrada Escritura dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. La Sagrada Escritura te dice, hijo querido, levántate, resplandece, ha venido tu luz. Si te sientes pecador, si te sientes mal, si la culpa ha llenado tu corazón y no puedes salir del pozo, por favor, pon tus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es como por la gracia de Dios ganarás la batalla. Pensad en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pensad en 1 de Juan 2.1 que te dice, hijito mío, estas cosas yo te escribo para que no peques, pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No hay manera en que no puedas salir adelante. Tienes un sacerdote maravilloso, un Señor que vino a morir por vos, que te ama eternamente, que te ama y que dio todo por vos. Es el sumo sacerdote maravilloso, santo, inocente, sin mancha, al cual tienes que mirar. No mires los seres humanos. Mirando a los seres humanos, Pedro fue hundido, pero descubriendo al Salvador, levantó su mano y dijo, Señor, sálvame que perezco. Y salió adelante. A Pedro lo salvó esta palabra, y esta palabra salvará a todos los que están
en el valle de los huesos secos. La palabra de Dios es la única que puede revitalizar. Es la que revitalizó a Pablo cuando allí cayendo del caballo y caído en el piso, tirado en el polvo, escuchó: ¿por qué me persigues? Querido, Jesús tiene palabra suficiente para levantar al que está caído. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta mañana volvamos un ratito al capítulo 37 y veamos los efectos maravillosos de la palabra. Dice el versículo 8: yo miré y los tendones vinieron sobre ellos, y subió la carne y se quedaron cubiertos de piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, y dijo: di, hijo de hombre, al espíritu. Así dijo el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Hace unos años vivimos en Asunción del Paraguay una experiencia ministerial realmente tremenda con mi esposa. Era el 1 de agosto del año 2004. Concretamente nosotros salíamos de un campamento de conquistadores que habíamos tenido allí distrital, y cuando veníamos en el auto ya escuchamos en las noticias lo que había acontecido. Lamentablemente en uno de los supermercados de la capital, concretamente un supermercado llamado Ecuá Bolaños, se produjo un incendio. A partir de la chimenea que partía desde el patio de comidas, se extendió el fuego hacia el interior del entretecho, hacia el entretecho. De tal manera fue propagándose que aproximadamente a las 10:30 de la mañana todo el techo se desplomó tremendamente sobre todo el supermercado. Juntamente con el desplomarse del techo, 3 explosiones terribles se suscitaron, entre ellas la cámara frigorífica y otras cosas explotaron de tal forma que el caos fue repentino y mortal. 450 personas fallecieron en aquella ocasión. De tarde hablamos con uno de los amigos, uno de los colegas del ministerio, y dijimos: vamos a ir a ayudar, vamos a ver qué podemos hacer. Llegamos allá, recorrimos las instalaciones, estuvimos en el lugar donde iban y llevaban a las personas fallecidas, vimos los familiares, pero era un caos tremendo, no había orden en absoluto. Recorrimos algunos velorios donde lamentablemente algunas de las familias perdieron hasta 5 integrantes. Tremendo. Cuando llegó la medianoche aproximadamente, volvimos ya con nuestro amigo, cada uno se fue a su casa, y al llegar a casa veo que mi esposa está viendo todavía, lógicamente, los reportes televisivos y todo lo que los medios estaban filmando aún en vivo de todo esto que había acontecido. Y allí los periodistas resaltaban una y otra vez y colocaban en carteleras la necesidad. Se necesitan ministros, se necesitan psicólogos, se necesitan personas capacitadas que vengan a contener a los familiares que han perdido a sus parientes. Necesitamos que vengan, por favor. Cuando nosotros escuchamos ese llamado, cuando yo escuché ese llamado, eso caló tremendamente mi corazón. Venía de allí. En realidad no había podido hacer mucho. Ahora el llamado era fuerte. Se necesita. Así que le dije a mi esposa Noemí, le digo:
si vos me ayudás un poquito en el sentido de simplemente ir en el vehículo conmigo y te quedás allá durmiendo, no hay problema, con eso ya me basta y me da coraje para ir. Mi esposa, que realmente es valiente, gracias a Dios, tomó sus cositas y me dijo, vamos. Llegamos allá y entramos directamente al lugar donde la Gendarmería Nacional estaba allí desarrollando sus actividades. Fuimos a un Zoom donde llevaban a todas las personas que habían fallecido y las esparcían en todo el predio allí, en todo el perímetro del Zoom. Se tapaban con nylons y nosotros, cuando entramos enseguida, nos reportamos y no tuvieron ningún inconveniente en recibirnos porque realmente se necesitaba. Nuestra función era ayudar a los parientes que llegaban para el reconocimiento de sus amados y entonces contenerlos allí. Fue un trabajo realmente, un trabajo difícil, muy difícil, pero un trabajo necesario. Así que esa noche prácticamente no dormimos. Cuando llegué a casa habré dormido aproximadamente 1 hora y me desperté. Me desperté porque al otro día o en el mismo día que yo me había acostado se necesitaban voluntarios y la iglesia ya se había organizado, nos habíamos organizado allí en el Paraguay para servir en el IPS, Instituto de Previsión Social. Todo un piso se había dejado para la iglesia, para servir en los cementerios donde iban llevando a los parientes con el fin de ser depositados allí y para servir en diferentes puntos. Pero aquella mañana me desperté llorando, realmente acongojado, una angustia que en realidad jamás había sentido, algo incontenible. Entonces me levanto en ese estado emocional, voy a la ducha, sirvo de la misma manera y en la ducha, bañándome, me dije a mí mismo, no es tiempo de llorar. Incluso me di unas cachetadas allí a uno y otro lado para sacudirme de la emoción, el estado emocional en que estaba. No es tiempo de llorar. Hay mucha gente que te está esperando. Hay mucha gente que está por allí necesitada de consuelo y vos tenés que estar allá. Amigos míos, realmente esa fue una experiencia tremenda. Pero esa experiencia ahora marca mi vida y marca mi ministerio. Hermanos queridos, no es tiempo de llorar. La situación puede estar difícil para vos, la situación puede ser caótica para vos, pero tenés un Dios maravilloso que te puede levantar del valle de huesos secos. No es tiempo de descuidarse, no es tiempo de ser negligente, no es tiempo de dormirnos en el sueño negligente del pecado, no es tiempo de volver atrás. La Sagrada Escritura dice aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Nota, aún un poquito, y vendrá el Señor. Sin ninguna duda cumplirá esa promesa maravillosa que hizo. No se turbe vuestro corazón. Por algo te dijo esto, no se turbe vuestro corazón. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Persevera, mi querido hermano. Levántate, como leíamos durante el sermón, levántate. Tú que duermes, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Te alumbrará Cristo. Es tiempo de que en el nombre del Señor clames por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produzca el movimiento en tu vida y genere toda la progresión maravillosa que puede generar para reconstruir una vida espiritual maravillosa. Oh, mi querido hermano, no hay manera en que el enemigo no pueda ser derrotado en esta batalla. Tenemos un general maravilloso, el general Jesús, fuerte y poderoso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Iglesia querida, no es tiempo de lamentarnos,
No es tiempo de decir no nos podemos congregar en un templo y por eso entonces se apaga nuestra vida espiritual. No, tenemos los recursos celestiales todos a disposición para vivir una vida fervorosa en el lugar que estés. No se agotó la gracia de Dios. No se agotó todavía la intercesión de Cristo. Tenemos ese sumo sacerdote, abogado, que intercede, dice la Sagrada Escritura, para salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Querido hermano, en el nombre de Jesús, esta mañana, soldado de Cristo, tienes que tomar una decisión en el nombre del Señor. La decisión de ser un soldado fiel y salir de la infidelidad. La decisión de ser un soldado valiente saliendo de la cobardía, fervoroso saliendo de la tibieza, un soldado que se integra a las filas del ejército de Dios, un soldado que pisa y que marcha firmemente en el paso del Rey de los cielos, al unísono, con todo el ejército de Dios, con todos los ángeles del cielo, palpitando en tu corazón la venida y predicando a uno y a otro lado. Cristo viene, mi querido hermano. ¿Qué decisión tomas en esta mañana? ¿Qué decisión tomas tú, hijo de una familia que alguna vez te educó en este camino maravilloso? Vuelve a casa. Amados hermanos, querida familia, Cristo viene y es bueno volver a casa, porque en la casa del Padre realmente hay vida y hay vida en abundancia. Quisiera tener una oración especial antes de culminar, una oración por vos, que particularmente estás decidiendo en este momento seguir a Cristo y abandonar el mundo. Una oración por vos que estás decidiendo reconsagrarte a Jesús. Y una oración por vos que estás decidiendo integrarte a las filas del pueblo de Dios por medio del bautismo. Vamos a tener esa oración. Querido Padre que estás en el cielo, en esta oración, amado Dios, ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que bendiga, Señor, a todo aquel que ha tomado esta decisión de vida. Dale tu gracia, tu perdón, y en tu grande misericordia que tu Espíritu sople sobre ellos y sean parte del ejército que tú tienes. Yo también, amado Dios, quiero ser parte de ese ejército. En el nombre de Jesús.